límite existe. Y la tercera condición es que ese límite coincida con el valor de la función en el punto, que es lo que lo hemos puesto ahí abajo. ¿Hasta ahí, hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, por eso escribe la definición acá, como dice definición compacta, se dice que la función es continua en A, ¿sí? Donde A pertenece al dominio de la función, si se verifica esto, que el límite cuando x tiende a de la función es igual a f en A. Bien, voy a agarrar algún ejemplito, ¿sí? Voy a agarrar, a ver si me puedo ver alguno de los ejemplos anteriores. Voy a... Bueno, esperen que agrego gente. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de la función 3. La función la voy a modificar un poquito, voy a armar una que no sea tan rebuscada para arrancar como ejemplo. Me invento yo una función, ¿sí? Voy a usar la de la función 2 modificada un poco. Ahí está. Esta. Ahí está. ¿Saben cómo se llama este tipo de funciones que tienen esa llave? Así, que está abierta así. ¿Saben cómo se llama esa función? Se llaman funciones partidas o funciones en partes, ¿sí? Bien, cuando están así las funciones, es importante que acá figure el dominio de esta función, es decir, para qué valores esta función eh, tiene su partición, porque esta ley de la función va a ser acorde al dominio que yo escriba acá y esta otra parte de la ley va a ser acorde al valor que yo escriba acá abajo. Si yo analizo esta función, la ley de la parte verde, digamos, la ley verde, ¿qué dominio tendría? Todos los reales menos el 1. Claro, todos los reales menos el 1. Por lo tanto, yo voy a poner eso, para toda x distinto de 1. Y abajo voy a poner para x igual a 1. Bien, si yo tengo que analizar el dominio de la función g, mi función f, que es una composición, por decirlo, no es una composición, pero es la unión de estas dos leyes, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el dominio de f? Los reales menos el 1. Los reales menos el 1. Pero f es todo, por eso está la llave. Son las dos leyes juntas. Nada más que es una ley que está partida. Pero la función f tiene esta ley para este dominio y esta ley para este dominio. Por lo tanto, yo tengo que mirar mi dominio acá. Fíjense, si en la primera parte yo tengo, como ustedes dicen, todos los reales menos el 1. Menos el 1. Y acá le estoy sumando el 1. ¿Cuál es mi dominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? La función f tiene como dominio todos los reales. Lo que pasa es que tiene una parte de su dominio para la ley verde y una parte de su dominio para la ley en naranja. Bien, esta función tiene todos los reales como dominio. Por lo tanto, si yo grafico, ¿sí? Voy a poder usar todo mi eje X para graficar, porque el dominio es todos los reales, o sea, no va a haber ningún problema acá. Bien, yo quiero ver qué pasa en X igual a 1. ¿Qué pasa en X igual a 1? Eso es lo que me pregunto. Entonces vamos a ver si la función es continua en x igual a 1. Primer paso es preguntarme si existe f en 1. ¿Existe la función en 1? Sí, ¿Cuánto vale f en 1? 2x. Claro, o sea, la ley que corresponde para x igual a 1 es esta. Cuando x vale 1, 2 por x, 2 por 1 es
2. O sea, ¿que existe la función en el punto? Sí, vale 2. O sea que en 1, ¿sí? Mi función vale 2. ¿Se dan cuenta cómo encontré ese? El segundo paso que tengo que hacer es asegurarme que exista el límite. O sea, yo quiero saber si existe el límite cuando x tiende a 1 de la función esta. Pero me pregunto, cuando x tiende a 1, ¿cuánto me da este límite? Indeterminado. Claro, me da un límite del tipo 0 sobre 0, ¿no? Porque se me hace 0 arriba y 0 abajo. ¿Qué tendría que hacer yo? Diferencia del cuadrado arriba. Claro, tratar de factorizar, ¿sí? Voy a tratar de acá, donde viene todo el tema límites. Por eso es que siempre decimos, para saber bien continuidad hay que saber bien límites, porque si no puedo resolver este límite, no voy a poder decir si la función es continua. Acá la compañera nos dice que tenemos que separar así, hacer una diferencia de cuadrado. Entonces, cuando yo simplifico, ¿cuánto me queda? 2. 2. Tercer paso. El límite de la función cuando x tiende a 1, digamos, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Dio igual que el valor de la función en 1? Sí. Sí. Coincidió. Ambos me dieron 2. Por lo tanto, es continua. ¿Sí? Es continua en x igual 1. Porque se dio estas dos cosas iguales. ¿Se ve? ¿Cómo fue que lo resolví? Sí, profe. ¿Alguno se ha preguntado por qué elegí acá poner esta función? ¿O todo el mundo entendió por qué elegí esa ley de la función y no elegí 2x, por ejemplo? Porque era la que había problemas. No, porque el problema lo tengo en el valor x igual a 1, porque en el x igual a 1 mi dominio acá se corta, ¿ven? Hay un salto de dominio. Por lo tanto, como tengo problemas en ese valor, yo calculo si es continua en ese valor. Ahora, ¿por qué elegí la función verde para calcular el límite? Porque cuando x se acerca a 1, ¿x vale 1? No, entonces quería saber lo que pasaba en el límite. Claro, x no vale 1. Entonces, yo tengo que usar la parte de mi función, o la ley de mi función, que sea para los x que no valen 1. ¿Cuáles son los x que no valen 1? Los x que son distintos de 1. Esos son los que no valen 1. Como yo estoy acá en valores que no valen 1, tengo que usar esa ley, la ley que sea acorde a mi dominio. Si mi dominio estoy acá, yo tengo que usar esta ley. ¿Se dan cuenta por qué elegí eso? Porque por más que x se acerque a 1 tanto como yo quiero, nunca llega a 1. ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Bueno, igualmente no se preocupen que en las prácticas correspondientes, no sé, porque acá hay varias comisiones, irán haciendo ejercicios de esta manera y yo cada ejemplo que pueda lo voy a resaltar. Bueno, en definitiva, la función que me quedó es esta. Esta es la gráfica de la función que estamos buscando. ¿Sí? Parece que quedó continua, en realidad quedó continua. Al principio, cuando yo propuse la función, que lo hice con intención de que no parezca continua, parecía que no lo iba a hacer, parecía que iba a quedarme algún agujerito. Como coincidió la imagen de la función con la ley, entonces puedo decir que es continua. ¿Sí? Hasta ahora, todo el tema de continuidad que estuvimos viendo siempre fue en un solo punto, que una función sea continua en un punto. Ahora, ¿qué dice el siguiente título? Dice continuidad de una función en un intervalo. ¿Sí? Ya no es solamente en x igual a, ¿sí? A un valor a. Ahora queremos ver si es continua en todos los puntos de un intervalo.
Entonces, vamos a extender la misma definición, pero para el intervalo. ¿Cómo decimos eso? Bien. Dice, se dice que una función f es continua en un intervalo abierto, es importante la cuestión de que sea abierto, si lo es en cada punto de dicho intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, yo tendría que verificar qué es lo que pasa en cada punto del intervalo. La pregunta es, ¿cuántos puntos tiene un intervalo? Infinitos. Infinitos. Por lo tanto, no es que vamos a hacer lo que dice la definición. La definición dice que tiene que ser continua en cada punto del intervalo, pero si nos tenemos que poner a verificar si una función es continua en los infinitos puntos, no nos recibimos, ninguno de nosotros se podría recibir nunca porque estaríamos toda nuestra vida tratando de verificar que sea continua en cada uno de esos infinitos puntos. ¿Sí? Pero bueno, existen técnicas que ya se le vamos a enseñar para decir que una función es continua en un intervalo. Pero lo que quiero que recuerden es que tiene que ser continua en todo punto de ese intervalo. Fíjense que la definición no cambió, es la misma, nada más que ahora ponen para toda A perteneciente al intervalo. Esto sería así, para toda A perteneciente al intervalo. Es la misma definición de la de arriba, ¿ven? El mismo límite, acá esto. Nada más que tengo que aclarar que para que sea continua en todo el intervalo, x, o sea, el valor s de A tiene que pertenecer al intervalo. Bien. Ya más adelante, no sé si está acá, a continuación, o lo voy a decir yo, ya de a poco les voy a decir cuáles funciones se consideran continuas. ¿Sí? Así, con eso, ya sabiendo cuáles son las funciones que se consideran continuas, porque ya está demostrado, uno puede ahorrarse el tener que verificar en los infinitos puntos del intervalo. ¿Sí? Eso no lo van a hacer nunca, no se preocupen. No lo van a tener que hacer con ninguna función, solamente que les aclaro para que vean a qué apunta la definición. Bien, ¿hasta ahí se entiende cuándo pasó? ¿Cómo ahora sabemos cuándo una función es continua en un intervalo? Cuando es continua en todo punto del intervalo. ¿Cómo verificamos eso? Bueno, ya se los vamos a enseñar. Pero por el momento saber qué es lo que tendríamos que tratar de hacer. Bien, esto era en un intervalo, fíjense, abierto, que yo lo marqué acá. Pero definición 2 dice, se dice que una función es continua en un intervalo cerrado. Esta definición es para intervalo cerrado, la primera es para intervalo abierto. Es continua en un intervalo cerrado si lo es en cada punto del intervalo abierto, ¿sí? Es decir, si puedo verificar que es continua en el intervalo abierto, y además existe y son finitos los siguientes límites laterales. Fíjense, AC por derecha, voy a ampliar un poquito más porque a lo mejor no se ve, ahí está. Si existen y son finitos los siguientes límites, AC por derecha y AD por izquierda. ¿Por qué esto? Lo voy a hacer acá en la hojita. Yo quiero saber si mi función es continua en este intervalo CD, intervalo cerrado. ¿Sí? Bien. Como dentro de la definición de continuidad hay uno que es, o sea, el segundo paso, yo para el segundo paso de continuidad, ¿qué tengo que calcular? ¿Un qué? Límite. Un límite. Para el segundo paso yo tengo que calcular un límite, ¿sí? Entonces, para calcular un límite cualquiera, cuando x tiende a de f de x, yo necesitaba hacerlo por derecha y por izquierda. ¿Sí? Acá hay una, ahí está, por izquierda. Si yo pienso en el c, el valor c está incluido en mi dominio porque mi dominio o mi intervalo es cerrado. ¿Me puedo acercar por derecha a C? ¿Puedo venir por acá hacia C? Si yo me acerco a C con valores que estén en mi intervalo, ¿sí? Mi intervalo es este. Sí, ¿Me puedo acercar por derecha? sí, ¿Y me puedo acercar por izquierda? no. No. No tengo esta opción acá de acercarme por izquierda, porque mi intervalo termina en C. Y lo mismo, por eso es que el límite se calcula por derecha en C.
Y lo mismo pasa con D. Yo para acercarme a D, con valores que estén dentro de mi intervalo, me puedo acercar nada más por izquierda. No me puedo acercar por derecha, no está esa opción dentro del intervalo. Por eso es que me tengo que acercar por izquierda a D. Cuando mi intervalo es cerrado. Si yo quiero saber si mi función es continua en un intervalo cerrado, lo analizo en el abierto y después hago dos límites más. Un límite por derecha a C y un límite por izquierda a D. Y si esos límites existen y son finitos, podemos decir, y coinciden con los valores estos, fíjense, y el límite cuando x tiende a C por izquierda coincide con f en C, y el límite cuando x tiende a D por izquierda coincide con f en D, si se cumple todo eso, podemos decir que es continuo en el cerrado. En el cerrado siempre cuesta un poquito más, porque además de hacer lo que tengo que hacer para el abierto, tengo que asegurarme que en los puntos fronteras, que los llamamos así a estos puntos, estos valores, ¿sí?, que son los extremos de mi intervalo, se tiene que dar. ¿Se entiende? Hasta ahora todo lo que vamos a tener que hacer. Bueno, ahí abajo hay una aclaración. Por ejemplo, cuando el límite de x tendiendo a C por derecha coincide con el valor de f en C, decimos que es continua por derecha. La función no es continua en sí, es continua por derecha, porque lo que pasa es que el límite por derecha coincide con el valor de la función en el punto. Y lo mismo por izquierda. Si yo acercándome por izquierda coincide con el valor en el punto, podemos decir que la función es continua por izquierda. Veamos en los gráficos que yo hice antes, por ejemplo, creo que era el gráfico 3, ¿qué me podrían decir del gráfico 3? La función 3, la función de este gráfico 3, no es continua. Todos estamos de acuerdo que no es continua porque yo para graficarla tuve que levantar acá el lápiz y seguir graficando. No es continua. ¿Pero tiene alguna continuidad lateral? ¿Podrían decir que es continua por derecha o por izquierda? Por derecha solamente. Claro, es continua por derecha. La función 3 es discontinua, pero si me tienen que pedir qué tipo, si me piden clasificar la continuidad, es decir, si quieren que diga qué tipo de continuidad es, bueno, podría decir es continua por derecha. En cambio, la gráfica 2 no es ni por derecha ni por izquierda. Esa no es continua. Y la 3 tampoco es continua, pero la 3 tiene que ser la posibilidad de ser continua por derecha o por izquierda. En cambio, la 2 no tiene esa posibilidad. ¿Sí? Profe, ¿la T por qué es continua por derecha? Y porque si yo me acerco por derecha al valor de A, el límite, fíjate, este límite coincide con el valor de f en A. ¿Te das cuenta? Si vos calculás el límite por derecha de la función, Sí, ahora sí, gracias. ¿te das cuenta? Estos dos valores coinciden. Recuerden que la definición de continuidad es algo que uno se tiene que saber sí o sí, que va a aparecer un montón. El hecho de que sea una función continua es, existe el valor de la función, existe el límite, y y el límite y la función coinciden. Si eso sucede, la función es continua en ese valor. Y si suceden todos los valores del intervalo, esa función es continua para todos los valores del intervalo. Ahora, ¿qué pasa cuando los límites no coinciden? ¿Qué pasa cuando el segundo paso, no se da? Bueno, cuando ya, perdón, esto a lo mejor es algo que yo considero obvio, pero a lo mejor no. Si la condición de continuidad es que se tiene que cumplir esas tres cosas, si se deja de cumplir una, ya no es continua, ¿sí? Porque continuidad es las tres cosas. En el caso de que no se cumpla el 2, es decir, que el límite por derecha y por izquierda no coinciden, pero pase lo que mostré en el ejemplo del dibujito 3, bien, la función dejó de ser continua, ya no es continua en A, pero podemos decir que tiene una continuidad por derecha en A. Decir que es continua por derecha en A significa que el límite cuando x tiende a A por derecha coincide con el valor de la función en el punto. ¿Sí?
Ya igualmente vamos a llegar a todo eso, ¿no? No se preocupe. Bien, acá abajo empiezan a aparecer, no sé si son esas dos nada más, no, varias funciones. Empiezan a aparecer funciones que consideramos funciones continuas, algunos ejemplos. Después yo más adelante le voy a mostrar algunos más. A ver, mire. La función constante, ¿sí? La función constante siempre son continuas en su dominio, siempre. Las funciones identidad o la función lineal siempre es continua en su dominio. Que en este caso, dominios en ambos casos son R, ¿sí? La función raíz es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio de la función raíz? Los reales positivos y el cero. Los reales positivos y en cero. Ahora pregunto, ¿qué aclaración hizo acá abajo? Puso. Hay una pequeña diferencia. Yo puedo decir, voy a hacer la gráfica de la función raíz. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica de la función raíz? Esta es la gráfica de función raíz, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Sería como una media parábola. Claro, sería como una media parábola, pero tumbada. Yo para saber si el dominio de esta función, ustedes me dijeron que son todos los reales positivos y el cero. Si yo lo tengo que escribir como conjunto, diría que es desde cero incluido hasta infinito. Este intervalo del dominio, ¿es cerrado? ¿Es abierto? ¿Cómo es? Es abierto. Es semiabierto, no es ni abierto ni cerrado. Es abierto por derecha, pero es cerrado por izquierda. Por lo tanto, decir que esta función es continua en todo su dominio implica que es continua, como dice acá, es continua para toda A, fíjense, positiva, no me quiere dejar marcar todo, no sé por qué, ahí está. Para todo R positivo, pero ¿qué pasa en el cero? ¿Qué muestra que tuvo que hacer en el cero? Miren. Hacerlo por derecha al límite. Tengo que hacerlo por derecha, porque al ser cerrado, yo no puedo acercarme a la función por izquierda. Si fíjense, si yo me quiero acercar por izquierda, esta función no tiene valores en su dominio. El dominio de este, como ustedes bien dijeron, es desde 0 para acá. Entonces yo no me puedo acercar por izquierda. Por lo tanto, esta función es continua en el abierto, ¿sí? Es abierto, es continua, vamos a ponerlo así, en el abierto 0, infinito, ¿y es continua por dónde? En el cero. Por derecha. Y es continua por derecha en el cero. ¿Se dan cuenta? ¿Van viendo cómo hay que ir distinguiendo ciertas partes? Por eso es muy importante el capítulo de funciones. Yo creo que los que cursan conmigo se van a haber cansado de escucharme decir que acá todos los temas van entrando uno dentro del otro. Por lo tanto, si yo no me sé bien los dominios de las funciones, no voy a poder analizar bien su continuidad. Si no sé bien calcular límites, no voy a poder saber bien si es continuo o no, porque a lo mejor tengo algún error. Entonces, vayan, digamos, estudiando a conciencia y si por ahí no se acuerdan o no entendieron algo del tema funciones, del tema límites, que van surgiendo más adelante, no se guarden la duda, porque no la van a sacar más. Y después de esto viene derivada y después de esto viene integrales. Y todo depende de lo anterior. Entonces, importante eso, repasar el capítulo de funciones, repasar lo que se dio de límites para poder seguir avanzando. Bien, como verán acá, las otras dos funciones, las constantes y la identidad, como su dominio son todos los reales, no hubo inconveniente. El inconveniente es cuando mi dominio no son todos los reales, sino que mi dominio tiene alguna partición o algo por el estilo. ¿Sí? Ese tipo de funciones son un poquito más trabajosas, digamos, de demostrar. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bien, esta parte que sigue a continuación no se da porque esto tiene que ver con la definición precisa del límite, cosa que
no se dio. Entonces, como no se da la definición precisa de límites, no podemos usar esa definición para continuidad. Lo que sí podemos tratar de ver es la definición 1, no la definición 2. ¿Sí? Fíjense la diferencia ahí que se está mostrando entre una y la otra. La definición 2 es un poco más específica porque tiene que ver con esos errores, esos valores epsilon y delta que ustedes ven en la definición. ¿Sí? Por lo tanto, lo que les tiene que dar en claro es esta. La definición de que una función es continua en un punto si solo si el límite cuando x tiende a de la función coincide con el valor en el punto. ¿Sí? Mientras eso suceda, la función va a ser continua. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Eso es continuidad. Ahora vamos a ver lo que es discontinuidad. Significa qué pasa cuando la función no es continua. Es decir, qué pasa cuando la función empieza a no cumplir con alguno de los 3 ítems que tenían que hacer. ¿Sí? Entonces voy a ir anotando acá, voy a volver a anotar los 3 pasos. Primero, que exista f en a. Segundo, que exista el límite cuando x tiende a de la función y que me dé eso un valor finito llamado L. Y tercer paso, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a A. ¿Sí? Esto es para que la función sea continua. Continua. Bien, cuando se deja de dar alguna de estos ítems, la función empieza a ser discontinua. Y dependiendo de qué es lo que no se cumple, la discontinuidad tiene una clasificación. Bien. Vamos a volver a los ejemplitos que yo hice al principio. Y ustedes me irán diciendo qué es lo que se va cumpliendo y qué es lo que no se va cumpliendo de la definición. Bien, en la primera se cumplía todo, ¿sí? Porque la primera era continua. Vamos a borrar acá, que era la que yo había puesto originalmente, así esto no está. ¿Qué es lo que no se estaría cumpliendo en la segunda? Que el punto de A no pertenece a la función. Claro, lo que no se está cumpliendo es la primera condición. Por lo tanto, la tercera tampoco se puede cumplir, porque la tercera me pide que el límite sea igual a la función del punto. Si no existe, digamos, si lo primero que no se cumple es la existencia, bueno, obvio que el tercer paso no se va a dar. Pero el tercer paso se puede no dar, es decir, puede no cumplirse, no solamente por la no existencia, sino por el hecho de que no sean iguales. Entonces, lo vamos a tener en cuenta lo último eso. Vamos a empezar por lo primero. Vamos a suponer que, como dijo acá el compañero, bueno, acá no existe f en a. Por lo tanto, al no existir f en a, esta función es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Presenta lo que se llaman discontinuidades evitables. Evitables o removibles, dependiendo de la bibliografía que ustedes usen. Acá en el libro dice discontinuidades evitables. Se llaman evitables porque uno las podría evitar. O como a veces se les pide, tratar de salvar la discontinuidad. ¿Cómo se tendría que salvar la discontinuidad? Bueno, ¿o por qué se llaman evitables? Que es lo mismo. Se llaman evitables porque lo que uno podría hacer es rellenar este puntito redefiniendo la función. ¿Sí? Yo pongo un solo punto, relleno ese puntito y la función parece que se convierte en continua. Cuando sucede eso, cuando mi discontinuidad se debe a que no existe el valor de la función en el punto, y todo lo otro se cumple, porque fíjense que acá no existe la función en el punto, pero el límite sí existe. Cuando sucede eso, yo puedo salvar mi discontinuidad convirtiéndola en una función continua. Entonces, volvemos al que estábamos haciendo acá abajo. Entonces, si no se cumple la primera, si no existe f en a, pero todo lo otro sí se cumple, ¿sí? Es decir, si no existe f en a, pero sí existe el límite, cuando x tiende a de la función y sí da finito, este tipo de discontinuidad se llama
ver si se quiere mover. No, no se quiere mover. Ahí está. Esto se llama evitable. Discontinuidad evitable. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá? Fíjense. Si la función f es discontinua en A, diremos que dicha discontinuidad es evitable si existe y es finito el límite. Eso es lo más importante. Si yo quiero verificar si una función es discontinua evitable, me tengo que fijar si existe f en A, que me va a dar que no existe, ¿no? O sea, no tiene que existir f en A, pero lo que sí tiene que existir es el límite. Si se cumple esto, por más que no exista la función, es discontinua evitable. Acá dice, una discontinuidad es evitable si se cumple la segunda condición exigida para la definición de continuidad, ¿sí? Es decir, lo que no se cumple es la primera y, en ese caso, tampoco la tercera. ¿Se entiende? Primera clasificación de discontinuidad. Sí. Bien. Sí, profe. Segunda cuestión. ¿Qué pasa si lo que no existe es el límite? Ahora estamos acá, en la parte 2. ¿Qué pasa si... Voy a usar otro color para no hacer... ¿Qué pasa si ahora lo que no existe es el límite? Si no existe el límite. Volvemos a las gráficas que yo había hecho al principio. En las gráficas que yo hice al principio, hay dos funciones en las cuales... Ahí está. Hay dos funciones en las cuales no existe el límite. ¿En cuáles dos no existe el límite? La 3 y la 4. En la 3 y en la 4. Bien, si no existe el límite, porque en una los límites laterales son finitos pero distintos, en la 3 los límites laterales son finitos distintos, y en la 4 son infinitos, ¿sí? En ambos no existe. Por lo tanto, cuando no existe el límite, se llaman no evitables, que son las que están acá. No evitables, discontinuidades no evitables. Dentro de esta clasificación existen dos clasificaciones más, digamos, dos categorías. Dentro de las no evitables están las de salto finito, las que se llaman discontinuidades de salto, y son saltos finitos, como dicen acá, o las discontinuidades infinitas, o también llamadas de salto infinito. Esperen que llegue alguien a la... Entonces, ¿cuál me dirían ustedes que les parece que es una discontinuidad no evitable de salto finito y cuáles son no evitables de salto infinito? La 3 no es de salto finito La 3 es de salto finito, muy bien. y la otra de salto infinito. La otra es de salto infinito. Bien, ¿por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es un salto, precisamente. Para poder pasar de este punto a este, yo tengo que hacer un salto. En el 3, el salto que yo hice es finito porque iría, no sé, de un valor a otro. De 2 a 5, no sé, estoy inventando números, ¿sí? Hago un salto concreto, de un número a otro. En cambio, en el 4 tengo que irme desde menos infinito a más infinito. Y ese salto tiene otro tipo digamos, de implicancias. Por lo tanto, estas son no evitables. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo yo propuse que íbamos a evitar la discontinuidad? ¿Cómo propuse evitar esta discontinuidad? ¿Qué hice yo para que esto deje de ser discontinua y pase a ser continua? Pintó el puntito. Pinté el puntito. ¿Qué pasa si quiero hacer lo mismo acá, en el 3? ¿Qué tendría que hacer para que esto sea continua? ¿Qué proponen? ¿Cómo hago para unir Correr esto? una de las funciones. ¿Cómo? No, Correr una. porque si yo corro la función ya dejó de ser esa función. Si yo ahí yo en el anterior yo no corrí nada, no moví nada, lo único que hice fue agregar un punto. Si yo quiero salvar esta, que ya de paso le digo es insalvable, pero si uno intentaría, o sea, yo quiero que veamos lo que tenemos que hacer para salvarla y por qué entonces es insalvable. Eso es lo que yo quiero que vean. Si usamos el mismo criterio, ¿qué tendría que agregar o qué tendría que rellenar yo para que esta función yo la pueda hacer toda en un solo trazo? Pintar el puntito de 2A.
Y aún así, y ahí ya quedó toda continua. No, pintar el tramo, todo ese Claro, tramo, tengo ¿no? que pintar ese tramo. ¿Y este tramo cómo me quedó? ¿Qué es esto? Ya sé que en el gráfico no se ve tanto, pero ¿acaso esto no es una recta vertical? Deja de ser una función. Claro, si yo tengo que rellenar todos estos puntos, así hasta llegar acá arriba para que la función sea continua, dejó de ser función por la regla de la recta vertical. ¿Se acuerdan? Por eso es que, repito, ya sé que suena red de persona mayor que repetimos la cosa un montón de veces, pero no es cuando uno dice tienen que saber los temas anteriores, es precisamente por esto. Si yo la quiero rellenar, ya perdió el carácter de función. No puedo rellenarla. Ese es el problema con este tipo de funciones. No puedo salvarla, porque si por querer salvarla pierde el carácter de función. Al menos así es función, pero no será continua, es función. Si yo la relleno, ni función ni continuidad, nada. Y la del infinito, más que mal, porque el infinito yo tendría que armar como una recta, ¿sí? Que llegue desde el infinito al menos infinito. No. ¿Se dan cuenta por qué es insalvable? En la otra, lo único que hago es poner un puntito, marcar un puntito. En cambio, en estas, ya no. Para salvarlas tendría que hacer mucho más y entonces ya no podría, eh, digamos, ya dejaría de ser función. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces vamos ahora con este teorema, que es el teorema de las operaciones con funciones continuas, que es un teorema muy importante. Porque cuando yo les dije sobre la continuidad en un intervalo abierto, les dije que después le íbamos a enseñar para no tener que estar verificando los infinitos puntos del intervalo. Bueno, este teorema es el que nos permite sacar conclusiones sin tener que hacer cosas, es decir, sin tener que estar analizando en cada punto del intervalo. El teorema dice, si yo tengo dos funciones que ya sé que son continuas, ¿sí? Ustedes todavía no saben cuáles son las funciones continuas, saben las tres que nombramos antes, la constante, la lineal y la raíz, ¿sí? Cada una es continua en su dominio. Si yo tengo dos funciones que ya sé que son continuas en algún punto, también va a ser continua la suma de ellas, la resta de ellas, la multiplicación por una constante y la división siempre y cuando el denominador no se anule. Por lo tanto, si yo tengo la suma de funciones lineales o tengo la multiplicación de funciones lineales, como las funciones lineales son continuas, puedo asumir que su multiplicación va a ser continua. ¿Se dan cuenta cómo uno no tiene que después estar haciendo todas las cuentas? O sea, no tiene que estar verificando en todos los puntos. Uno que va a decir, bueno, como esta función es suma de funciones continuas, puedo asumir que es continua. ¿Se ve la ventaja de este teorema? Que me permite ahorrarme las cuentas. Entonces dice, como resultado del teorema anterior, sabemos que no solo las lineales, porque al principio habíamos dicho que eran las lineales, no solamente las lineales son continuas, las polinomiales son continuas, las racionales son continuas. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones racionales? ¿A qué llamábamos funciones racionales? A las que tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, como por ejemplo este ejemplito que está acá. Esto es una función racional. Tenemos las polinomiales, las racionales. Yo les voy agregando las trigonométricas, ¿sí? Las exponenciales, las logarítmicas. Todas esas funciones que les estuvimos enseñando son continuas en su dominio. Seguro está más acá abajo, aparecen ahí. Por ejemplo, si f es una función que es continua en A y g es continua en f en A, la función compuesta también es una función continua. Es decir, casi todo lo que le estuvimos enseñando de las funciones eran precisamente funciones continuas, por eso las llamamos las funciones elementales. El único cuidado que tenemos que tener es cuando al tener una división de funciones me tengo que asegurar esta parte.
que el denominador no se me haga 0. Lo mismo que hacían para sacar el dominio, lo mismo van a tener que tener en cuenta para ver si una función es continua o no. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Que la mayoría de las funciones que tenemos hasta el momento son funciones continuas. Sí, profe. Bien. A ver, me gustaría si hay algún ejercicio. Claro, pues este es el libro de práctica. A ver. No, este libro de teoría. El de práctica no lo tengo para darles algún ejemplo o algún ejercicio. Y si no, lo verán con las profesoras. A ver si no consideramos la función. Me gustaría que haya un ejemplito más de, o calcule continuidad de estas funciones. Bueno, vamos a seguir avanzando y por ahí si se me ocurre algún ejemplo, lo armo. Bien, propiedades de las funciones continuas. Está este teorema, que es una interpretación geométrica, y dice lo siguiente. Si tengo una función f, que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿se acuerdan que eso también lo dimos como clasificación de función? ¿Cómo llamábamos que era estrictamente creciente? ¿Qué pasa? ¿Cómo es una función que es estrictamente creciente? Que nunca decrece. Que nunca decrece o que nunca tampoco es constante. ¿Se acuerdan de esa diferencia? Porque podía algo crecer así o podía crecer así. Que sea estrictamente creciente es que la función crece siempre. No tiene esas mesetas así. No tiene ninguna parte de recta horizontal, por decirlo de alguna manera. Eso es cuando son estrictamente crecientes, ¿sí? O estrictamente decrecientes. Este teorema dice que si f es una función que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, es decir, si crece siempre o descrece siempre, y es continua en un intervalo cerrado, entonces su función inversa, fíjense, g es la inversa de f, entonces la función inversa es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en el mismo intervalo. ¿Sí? A ver, busquemos dos funciones que sean una función y su inversa. Por ejemplo, la función. Vamos a suponer que f de x es la exponencial. ¿Cuál es la función inversa a la función exponencial? El logaritmo. ¿El logaritmo de cualquier base o cuál es la función inversa a la exponencial de base e? El logaritmo natural. ¿Sí? Estas funciones son inversas entre sí. Veamos cómo son las gráficas de cada una de ellas. La función exponencial es esta. ¿Es estrictamente creciente? Sí, 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 recuerden que corta en 0, 1. Esta es e a la x, es estrictamente creciente. ¿Cómo tendrá que ser la función logaritmo? Ya la sabemos graficar igual. Pero ¿qué dice este teorema? Que si mi función es estrictamente creciente, su inversa es estrictamente creciente. Y si mi función original es estrictamente decreciente, su inversa tiene que ser estrictamente decreciente. Veamos si eso es cierto. Esta función exponencial es creciente. Y la función logarítmica, el logaritmo en base e, así. ¿Se dan cuenta que también es creciente? Eso es lo que quiere decir. Este teorema me da información respecto a funciones, relación entre funciones y sus inversas, decimos las gráficas de su función, una función y su inversa, más allá de que uno sabe, ¿no? La simetría con respecto al eje x igual a y, todo eso lo que se vio en funciones. Este teorema, que tiene que ver con la continuidad, si mi función es continua y es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente, la función inversa también va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Acá el libro hace este dibujito donde tengo
como función f, esta, que es una función creciente, va siempre creciendo para arriba, y su inversa, que sería esta, también es siempre creciente. ¿Se ve? Lo mismo sería al revés. Una función que sea decreciente, su inversa también es decreciente. ¿Sí? ¿Se entendió el teorema? Hasta ahí, antes de seguir con el otro teorema. Se entendió, profe. Bien. El teorema de Bolzano es un teorema bastante intuitivo, ¿sí? Una vez que uno lo explica, no hay, digamos, no tiene mayor dificultad. Antes de leerlo, voy a hacer una pregunta. A ver. Por ejemplo, si, a lo mejor no para las personas que vivimos en Rosario, pero vamos a suponer que un día nos levantamos y a las 8 de la mañana hace -1 grado. Y a las 10 de la mañana hace 5 grados. ¿Ustedes podrían decirme con seguridad que entre las 8 y las 10 de la mañana hubo algún momento que la temperatura fue de 0 grados? ¿Sí? ¿Saben lo que estoy queriendo decir? Vamos a suponer así. Si alguno de ustedes se levantó a las 8 de la mañana y la temperatura, ¿sí? Que está medida en grados centígrados, dice 1 grado. Y a las 10 de la mañana miran la temperatura, perdón, -1 grado. Y miran la temperatura y dice 5 grados. ¿No tuvo que pasar por ahí para llegar al 5? Claro. Tuvo que sí o sí pasar por el 0 para llegar al 5. ¿Pero por qué sí o sí tuvo que pasar por el 0? Porque la función temperatura es una función continua. Digamos, no hay manera de pasar de un valor al otro sin pasar por todos los valores intermedios. Eso es la característica de una función continua. Ahora, si mi función temperatura no fuese continua, ustedes no podrían tener certeza de esto. Yo lo que puedo decir con esta situación es que seguro que entre las 8 y las 10, no sé si habrá sido 8 y cuarto, 8 y media, 9, no lo sé, pero yo sé que porque la temperatura es continua, es una función continua, sí o sí, en algún horario entre las 8 y las 9 hizo 0 grados. Otra cuestión continua es la edad. Si en un momento tuviste 8 años y ahora tienen 18 y 19, y bueno, en algún momento pasaron por los 10, por los 11, por los 12. Sé que suena lógico, pero ¿por qué? Porque la mayoría de las cosas de la vida real son continuas. Lo que no es continuo, por lo general, es a lo mejor el aumento del dólar. Si que el dólar un día esté 250 pesos y al día siguiente esté 290, no necesariamente fue creciendo progresivamente. ¿Se dan cuenta que no siempre en la vida todo es continuo? Hay casos en los que sí, como el de la temperatura, y hay cosas, por ejemplo, si alguno se toma un taxi, el reloj no va centésima a centésima. No sé cuánto, no me acuerdo, no sé cuánto es la ficha, pero cada una cuadra salta a la ficha. No es progresiva, no es continua la función que está programada en el taxi. Como tampoco es continua los cambios en las cotizaciones, ¿sí? Los precios. ¿Se ven casos de diferencia entre funciones continuas y no? El teorema de Bolzano dice, recuerden que estamos en el capítulo de continuidad, por eso el teorema de Bolzano dice, si vos tenés una función que es continua, que en un intervalo cerrado, ¿sí? Que para un valor del intervalo dio negativo y para y para el otro valor del intervalo dio positivo, eso se llama de distinto signo, ¿ven? En el gráfico ponen f en A es positivo y f en B negativo. O como yo puse los ejemplos, -1 grado y 5 grados. Si mi función, que es continua en intervalo, para valores de ese intervalo toma a veces positivo y a veces negativo,
sí o sí tiene que pasar por el 0. Como dijo el compañero, pero eso no se supone que tuvo que haber pasado por el 0, y sí. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. ¿Sí? La genialidad que tuvo Bolzano es que puso en palabras algo que era obvio, pero que la gente no lo ponía como obvio, y entonces ahora tiene un teorema con su nombre. ¿Se dan cuenta? Lo que dice este teorema no es difícil, es lógico. La mayoría de las cuestiones de la naturaleza lo mismo que, por ejemplo, la altura. Si una persona mide 1,80 y tuvo que haber pasado por todas las medidas desde el que nació hasta la altura de 1,80. No es que en un segundo creció, no sé, 5 centímetros. La mayoría de las cosas de la naturaleza tienen un comportamiento continuo. No significa que todo, sobre todo ustedes que estudian economía o contabilidad, las cuestiones que por ahí inventa el ser humano o que ha fabricado el ser humano no necesariamente cumple con esa condición de continuidad. ¿Se ve este teorema? Este teoremita sirve mucho, mucho para trabajar cuestiones como encontrar raíces de polinomio, ¿sí? Así que aquel que pensaba que no lo iba a volver a ver a ese tema, sí, revíselo. Para responder muchas preguntas, este teorema, si yo sé que mi función es continua, me permite resolverlo. ¿Dudas hasta ahí de ese teorema? ¿O se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Tenemos el otro teorema, que es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio es muy parecido al teorema anterior, ¿sí? Fíjense, dice acá abajo, este teorema es consecuencia del teorema de Bolzano. Este teorema lo que nos está diciendo es que si una función es continua en un intervalo cerrado y x1 es menor a x2, ¿sí? 2 puntos cualquiera de mi intervalo, tal que su imagen es distinta, entonces, sí o sí, la función tiene que asumir todos los valores comprendidos entre esas dos imágenes. Es un poco lo que quise decir yo con el tema de las alturas, ¿sí? No sé, vamos a suponer que a los 10 años la altura fue f en 10, no sé qué valor será, f en 10. ¿Sí? La altura a los 10 años fue f en 10. Y la altura a los 18 años es f en 18. Bien. Lo que me dice este teorema del valor se llama valor intermedio. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que si la función que yo estoy analizando es continua, sí o sí, la función tiene que asumir todos estos valores intermedios hasta llegar acá. Si acá a los 10 años medía, no sé, 1,50, por decir de una manera, y a los 18 mido 1,80, sí o sí tuvo que haber pasado por 1,51, 1,52, 1,53, 1,54. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir este teorema? Es una consecuencia del teorema anterior. Es eso de asumir, la parte de acá, la f asume todos los valores comprendidos entre las dos imágenes. Sí, son dos teoremas bastante obvios y bastante lógicos, pero que son solamente válidos si mis funciones son continuas. Son teoremas que se guardan, digamos, solamente para funciones continuas. Si yo no pude verificar que mi función es continua, estos dos teoremas no los puedo aplicar. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Se entiende, profe. Se va entendiendo. No es un tema difícil el tema de continuidad. Solamente hay que saber la definición, ¿no? Cuando se vuelve discontinuo, y el resto de los teoremas son bastante por ahí intuitivos. Bien. Teorema de permanencia de signo para funciones continuas. O sea, acá lo que está queriendo decir es que va a haber un signo que permanece, ¿sí? Permanencia de signo. Volvemos a lo mismo. Si f es una función continua, ese va a ser el requisito de todos los teoremas que veamos acá, en este capítulo. Si f es continua en un punto, de modo que se cumple esto, ¿ven? Definición de continuidad. Y además, por supuesto, que la función en el punto es distinto de 0, porque si la función en el punto vale 0, ¿qué signo tiene 0?
Ninguno. tiene. Positivo, claro, no tiene. Por eso, como se llama el teorema de permanencia de signo, yo no puedo contemplar la opción de lo que yo esté dando me dé cero, porque no tendría signo, ¿sí? Entonces estoy pensando para cualquier valor que tenga la función en ese punto, pero que no sea cero. Si una función es continua y el límite coincide, por definición de continuidad, entonces existe un entorno, o sea, a ese valor x sub 0, existe un intervalo chiquitito, a eso llamamos entorno, cercano a ese valor, tal que todo valor de x tiene el mismo signo que tiene el límite de la función. Lo voy a hacer con un gráfico porque este a veces es medio abstracto de ver. Esto quiere decir lo mismo. Voy a hacer este ejemplo que es bastante obvio y después uno que es más difícil. Si la función es continua, ¿sí? Esto sería fna y esto estaría coincidiendo con el límite cuando x tiende a A de la función, ¿sí? Por definición de continuidad. Lo que me quiere decir este teorema es que hay un intervalo acá, chiquitito, cerca del valor de A. Acá en el teorema le llaman x sub 0 a este valor de A. ¿Se dan cuenta? Pero es lo mismo. Existe un intervalo chiquitito tal que todas estas imágenes tienen el mismo signo, por eso se llama permanencia del signo, tal que todas esas imágenes, ven acá todas esas f en x, tienen el mismo signo que f en x sub 0. En este caso sería todas las f de x tienen el mismo signo que f en a. En este gráfico es medio absurdo, porque claramente no hay inconvenientes con eso. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el siguiente gráfico? Y yo tomo A acá. Lo que no me está permitiendo tomar ese teorema es A que valga ¿cuánto? Cero. 0. O sea, no puedo tomar justo el punto de intersección de la gráfica con el eje X, pero podría tomar uno bien chiquitito. Lo que me dice este teorema es que sí o sí va a existir un intervalo cercano a A que su imagen sea del mismo signo que f en A. Ahora, yo no puedo tomar este intervalo, porque este intervalo tiene valores que son negativos y valores que son positivos. ¿Se ven? Valores de imagen me refiero. Este intervalo, para valores de x, tiene valores de imagen que son negativos y otros que son positivos. Pero que yo no pueda tomar ese intervalo no significa que no exista un intervalo, porque existe un intervalo. Yo si amplío la foto, la imagen esta, si amplío, fíjense, sí o sí hay un intervalo, no me deja ampliar más, sí o sí hay un intervalo que puede ir desde acá a acá, en donde todos estos valores de x van a tener imágenes del mismo valor que la imagen de f en a, del mismo signo me refiero, no mismo valor, mismo signo. ¿Se entendió? Lo que sí, voy a tener que tomarlo bien chiquitito. Sí, profe, se entendió. ¿Se Se entendió? entendió, profe. Ojalá yo pudiera tener algo así en la clase como para poder ampliar y bajar y todo eso, pero bueno. Ventajas de la virtualidad y desventajas también de la virtualidad a veces. Bien, entonces este teorema, que es el teorema de la permanencia del signo, lo que me dice es eso, que si yo tengo una función que es continua, sí o sí puedo encontrar un entorno cerca de ese valor para el cual permanece, permanece el signo, es decir, las imágenes de esos valores son iguales a las imágenes del valor de f en a. ¿Por qué es importante que sea continua? Porque si en algún lugar se corta, no va a tener los mismos valores. Claro, porque si en algún lugar se corta, como dice el compañero, yo no puedo estar segura de que el signo va a ser permanente. Claro, ¿Sí? podría dar un salto justo cuando Justo es ahí, claro. positivo. Y, Exacto. Podría ser ahí justo algo de este estilo. Esperen que me quedó mal. Podría ser así. Justo en el punto de mí de interés, cambiar.
y tener distintos signos. Por eso la importancia, por estos temas aparecen acá y no aparecen en otra parte del libro, porque sí o sí, para poder decir todas esas cosas, tengo que estar segura de que la función es continua. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bueno. Siguiente teorema. Disculpen, yo sé que esto es tedioso porque es un teorema tras otro, pero bueno, así cuando lleguen a la clase de práctica tienen suficiente como para poder trabajar y no perdemos tanta clase porque parece que los paros les gustan los días jueves. Ha quedado así, aparentemente. Bien, entonces, seguimos con el otro teorema que es el de los valores extremos o extremos absolutos de una función. ¿Venimos bien o estoy yendo rápido? ¿Se va entendiendo, chicos? Porque no puedo verles la cara, entonces, si ustedes no me dicen si no entienden, yo no puedo hacer hincapié. Así que cualquier cosa me van avisando. Definición, a ver si este también entra, porque puede que sea de los... A ver si hay una función final. Bueno, sí. Este teorema, que ya empezamos con el capítulo acá de valores extremos o extremos absolutos de una función, tiene que ver siempre y cuando, bueno, por supuesto mi función sea continua. Y vamos a ver que cómo el hecho de que una función sea continua me permite a mí definir también si existen máximos absolutos o no. Dice, definición. Sea f una función definida en un conjunto A de números reales, ¿sí? Acá no usa la palabra continuidad todavía. La continuidad la usa en el siguiente teorema, que se llama valor extremo, el siguiente teorema. Bien. Una función está definida en un intervalo, ¿sí? En un conjunto A de números reales. No sé cuál será, pero esto pertenece a los reales. Diremos que f tiene un máximo absoluto si existe por lo menos un valor c en ese intervalo, ¿sí? Esto siempre es dominio, si estoy hablando de los valores de x, un valor c perteneciente a mi dominio, tal que, fíjense, para cualquier otro valor, las imágenes son siempre menores que f en c. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la siguiente función. ¿Sí? Si yo miro la siguiente función, que esa es una función parabólica dada vuelta, ¿sí? Reflejada para abajo, con las ramas para abajo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Existe algún valor c tal que su imagen sea el máximo de toda mi función? Sí. Sí. ¿En dónde lo ves? Donde, en la parte más arriba, no sé cómo marcarla. Claro, acá. Acá Sí, sí. la ordenada al origen, ¿no? Algo así podría ser, ¿no? Claro, el ordenador de origen en realidad se usa mucho para recta. En este caso es la intersección con mi eje Y. Y aparentemente este valor C, que dice existe un C en mi intervalo, este valor C, en este caso particular, estaría valiendo 0, y este que está acá es el máximo absoluto de mi función. No toda función tiene máximo absoluto. Hay funciones que sí, hay funciones que no. Este ejemplo es un ejemplo de función que tiene máximo absoluto, porque todo otro valor, cualquier otro valor distinto de C, para cualquier otro valor de X, las imágenes son siempre menores a la imagen de f en c. Este punto acá vale f en c. Si la x vale c, este punto vale f en c. Y todos los otros valores de x valen menos, su imagen tiene menos valor que la de f en c. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjense, ¿ven lo que remarqué acá en un cuadradito? Fíjense, f en x es menor o igual para todo f en c. ¿Podría tener algún otro valor que sea igual? Podría. Pero este valor, que es el máximo, se lo llama máximo absoluto. Y de igual manera existe lo que se llama mínimo absoluto. ¿Cuál sería la definición de mínimo absoluto? Si el valor que encontré es el mínimo de toda mi función. Hay funciones que tienen y hay funciones que no. Por ejemplo, vamos a hacer de nuevo. La función, la parábola, la x al cuadrado, de forma común, tiene un mínimo absoluto, también en 0. ¿Sí? Acá c vale 0 y f en c vale 0. Cuando yo encuentro
el valor más chico de mi gráfica, ese es mi mínimo absoluto. Profe, Si encuentro el más grande es un máximo. Sí, decime. entonces las funciones periódicas tienen máximos y mínimos absolutos. Las funciones, claro, tienen máximos y mínimos absolutos que se encuentran en 1 y en -1. Acá voy a hacer otra gráfica, por ejemplo. La gráfica de la función raíz. La raíz, ¿tiene máximo? No. No. ¿Tiene mínimo? Sí, el Sí. 0. El 0. Después tengo la gráfica de la función x cubo. La gráfica de la función x cubo, bueno, no me está quedando bien, esperen. Ahí está. Así. ¿Tiene máximo? No, No. No. ¿Tiene mínimo? no, No. O sea, no todas tienen máximo o mínimo. Hay algunas que tienen máximo, hay algunas que tienen mínimo, hay algunas que tienen máximos y mínimos. ¿Sí? Fíjense. La del valor absoluto, bueno, tendría que haber caído justo en el 0, pero la del valor absoluto Valor mínimo. tiene mínimo. ¿Se dan cuenta? Esta primera definición define esas cosas. ¿A qué llamamos máximos y a qué llamamos mínimos? No necesariamente de funciones continuas. Fíjense que en ningún momento habló de funciones continuas, sino de que si yo encuentro en una función un valor que nunca nadie supera, ese es mi máximo. Por ejemplo, voy a armar una función que no es continua, vamos a poner así. Esta función, ¿tiene máximo? sí, Sí, es este punto. Y esta función no es continua. Esta es discontinua, no evitable, de salto finito. Este salto que veo acá es finito, por lo tanto no lo puedo salvar. ¿Se dan cuenta? Pero aún así tiene máximo. Es decir, que no es que nada más las continuas tienen máximo. Ahora vamos a ver qué pasa con las funciones continuas. Profe, Primero, ¿y sí. existe una función que tenga máximo absoluto y mínimo absoluto o no? Y el seno y el coseno están en -1 y 1. Ah, claro. Y además hay otras, porque ustedes están acostumbrados a las estándar, pero yo podría armar una función, que ahora ya van a ver cuando lleguemos al siguiente teorema, podría armar una función así. A esto lo llamo C, a esto lo llamo D, y digo que que mi dominio va de C a D y es así. Esa es una función que yo inventé. ¿Es función? Sí, porque no va en contra de ninguna definición de función. Tengo un dominio acotado, ¿sí? Y este es mi mínimo y este es mi máximo. De eso trata el teorema que sigue. El teorema que sigue me dice que si yo tengo una función continua, fíjense que este sí es para funciones continuas. Las definiciones anteriores son genéricas, tanto para funciones continuas como discontinuas. Pero si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, esto es importante también, sí o sí, f tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Sí o sí. Las funciones continuas con intervalos cerrados tienen máximo absoluto y mínimo absoluto. En cambio, fíjense que en el anterior, no necesariamente las funciones tienen que ser continuas para tener máximo. O por ejemplo, el valor absoluto, no, la x al cubo, ¿es continua? ¿La x al cubo es continua? Sí. sí, Sí. Es continua. ¿Por qué contradice este teorema? Fíjense que este teorema dice que funciones continuas parecería que tienen máximos y mínimos. ¿Por qué la x al cubo dijimos que no tiene máximos y no tiene mínimos? ¿Qué diferencia hay entre la x al cubo con este teorema? Porque no es un intervalo cerrado. Claro, no es un intervalo cerrado. Su dominio son todos los reales, es un intervalo abierto. ¿Ven? Ahora, si yo la acoto, porque quiero hacerla en un intervalo cerrado, digo que voy de acá a acá, ahí sí tengo, fíjense, este es el mínimo y este es el máximo. ¿Se dan cuenta? Eso para que vayan aprendiendo también a cómo se estudian los teoremas. No hay nada de más en el teorema. Un teorema tiene lo justo y necesario, ¿sí? Con lo que se llaman condiciones necesarias y suficientes.
No, lo digo ¿por qué? Porque a veces estudian los teoremas a la mitad, o por ejemplo dicen, no, en un intervalo cerrado no me lo voy a saber. Y es, por ahí en este caso, lo más importante del teorema. Por supuesto que es importante saber que la función tiene que ser continua, pero no alcanza con decir que una función continua tiene máximos y mínimos absolutos, porque hay funciones continuas que no tienen máximo y mínimo absoluto. Pero si yo tengo una función que es continua y sí o sí estoy en un intervalo cerrado, ahí tengo que poder encontrarle el máximo y el mínimo. No hay opción a que no lo encuentre. ¿Sí? Y acá abajo hay ejemplitos de eso. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Que la función va desde este valor a este valor, va desde A a B, ¿sí? Y encuentro mi máximo acá en C y mi mínimo acá en D. Otro ejemplo de función continua era la constante. Miren, va de A a B. Lo que encontré acá es que el máximo y el mínimo coinciden. Es un caso particular. ¿Sí? Yo sé que uno dice, pero no es máximo, no es mínimo. Bueno, porque las definiciones de máximo y mínimo, miren, incluyen el igual. ¿Ven? Incluyen el igual. Entonces, si se cumple eso, esos valores son máximo y mínimo. Por lo tanto, en la función continua, todos son máximos y mínimos, simultáneamente. Y además, este teorema dice acá está medio incompleto, porque dice, f tiene máximo y mínimo absoluto en dicho intervalo. No está mal, pero yo pondría, tiene al menos, acá agregaría, al menos, un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Por qué al menos? Porque, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, este es un máximo y este es un máximo. ¿Sí? Está bien que uno puede decir, bueno, pero valen lo mismo, entonces decimos que tiene un máximo. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que no necesariamente tienen que encontrar un solo valor. Podrían encontrar varios valores que se repiten. Como por ejemplo la función seno y coseno. Tiene muchos máximos, digamos, tiene muchos valores de x en donde alcanza el máximo. Eso sería la forma más correcta. Tengo muchos lugares en mi dominio, muchos números de mi dominio, alcanzan el máximo. Que en la función seno y en la función coseno ese máximo es 1. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que dice acá, en más de un punto. Eso quería decir yo. Una función puede alcanzar el máximo absoluto o el mínimo absoluto en más de un punto del intervalo. ¿Se ve? Bueno, esta es toda la teoría. Ya que veo que acá hay ejercicio de aplicación, vamos a hacer algún ejercicio de aplicación. ¿A alguien no le quedó claro algo de toda la teoría que expliqué? Bueno, vamos a ir haciendo un repasito, ¿sí?, de algunos ejercicios. Si es que les parece, no sé. Si el que se quiere retirar, porque ya di toda la teoría, por supuesto, yo igual que en la clase no tomo asistencia, más no sé cuántas personas quedaron conectadas porque estoy mirando la pantalla. Es decir, que el que se quiere retirar, se puede retirar. El que quiere, hacemos algunos ejercicios y con eso estaríamos terminando. Bien, en el ejercicio 2 dice, para cada una de las siguientes funciones, hallar todos sus puntos de discontinuidad. ¿Cómo se les ocurre que podemos encontrar los puntos de discontinuidad? Con el dominio. Con el dominio, exactamente, con el dominio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque como la primera condición de continuidad era que existiese f en el punto, si un valor no está en mi dominio es porque en ese valor la función es discontinua, porque no se está cumpliendo la primera condición. Entonces, por ejemplo, del 2a, ¿dónde empezaríamos a analizar discontinuidad? Acá. ¿Qué proponen? En el 1. En el 1, ¿sí? Dice acá, hallar todos los puntos de discontinuidad. Bueno, acá yo sé que la función va a ser discontinua en 1. Después, ¿qué tipo de discontinuidad? Bueno, tendré que hacer todo el análisis. En el B, ¿en dónde lo tengo que hacer el análisis? ¿En qué punto? En el 2. En el 2. En el C, esta ya un poco más complicada. Esta es una función que tiene 2 a la menos 1
sobre x al cuadrado. Acá tengo que pensar que tengo una composición de funciones. ¿No? Tengo 2 a la x, por un lado, y después tengo la función menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Esto metido acá. Es una composición. ¿Se acuerdan que yo les dije que el dominio de la función compuesta hay que hacerlo por definición? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el dominio de f compuesta en g, en este caso, serían las x pertenecientes al dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esa función? No sé, vamos a llamarla g. No, sí, dominio g. ¿Cuál es el dominio de esta función g? De menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué valor no puede tomar el menos 1 sobre x al cuadrado? El 0. El 0. El 0, exacto. Todos los reales menos el 0. Entonces, las x que pertenezcan a los reales menos el 0, tal que menos 1 sobre x al cuadrado pertenezcan al dominio de f. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Todos los reales. Todos los reales, exacto. Por lo tanto, esto me está diciendo que quiero que la x sean distintos de 0, y esto me está diciendo que la x tiene que ser todos los reales. ¿Cuál va a ser mi dominio? Todos los reales Menos el 0. Exacto. Por lo tanto, para esta función yo tengo que ver su discontinuidad en 0. ¿Se van dando cuenta cómo van a tener que hacer? Por eso el tema funciones es un tema también muy importante. Porque primero tengo que poder calcularles los dominios a las funciones y después ver, digamos, hasta ahora en continuidad vamos a usar todo el capítulo de funciones para cálculo de dominio y todo el capítulo de límites para ver si se cumple el tema de si es evitable o no evitable. ¿Se ve? Bueno, a ver, vamos a buscar algún otro. Bien, el ejercicio 4 es un ejercicio clásico por ahí de parcial o de final, no recuerdo, en donde me dicen, estudie si es posible asignar al número A, esta letra que está acá, un valor apropiado de modo de que f sea continua. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, si yo quiero que esta función sea continua, si yo quiero que f en x sea continua, primero tengo que, o sea, yo quiero que esto sea continuo. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que se tendrá que cumplir de la función? Que Que la exista función esté definida. en 3, ¿no? Que exista f en 3. Claro. Eso es lo primero que quiero. ¿Cuánto vale f en 3? A. Cuando x vale 3, mi función vale a. No sé cuánto es, pero no importa, lo dejo así. ¿Sí? Cuando es algo de este estilo, yo siempre digo que hay que aguantarse la incomodidad de no saber cuánto vale a. ¿Sí? Yo sé que f en 3 vale a. Todavía no sé cuánto vale a, pero ese es el valor de f en 3. Segundo paso, tengo que asegurarme qué cosa. Que existe el límite. Existe el límite. Cuando x tiende a 3, ¿de qué función? ¿De qué ley? De la primera. De la primera, que sería x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Pero cuando analizo esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por lo tanto, ¿qué hago? Factorizo. Claro, factorizo, diferencia de cuadrado arriba. Por eso es que uno tiene que tener mucha práctica en límites. Acá simplifico, ¿cuánto me da ese límite? X más 2. X más 3, digo. X No, más no 3. queda- ¿Y el límite cuánto me da? Cuando x 6. tiende a 3. 6. 6. Bien, ¿y cuál era la tercera condición? ¿Se acuerdan? Que coincidan. Que coincidan. Por lo tanto, si tienen que coincidir, ¿cuánto tiene que valer? 6. 6. 6. Bien, ahí encontré el valor de A. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan que lo que me pedían era asignarle un número a A? Bueno, un número apropiado. El número apropiado para que esta función sea continua es que A valga 6. ¿Sí?
A ver, vamos a ver algunos de esos verdaderos y falsos que están acá y con eso ya estamos. Dice, analizar la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Vamos para el primero. Todo polinomio es una función continua para toda x real. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijimos de las funciones polinomiales? Verdadero, ¿no? Verdadero. Son continuos en todo su dominio, ¿sí? Pero el dominio son todos los reales, por lo tanto, está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo un verdadero o falso puede aparecer en un parcial? A lo mejor no se los pone exactamente textual. Ustedes saben que las funciones polinomiales son continuas en todo su dominio. Y acá ponen las funciones polinomiales son continuas para toda x real. Bueno, vos tendrías que saber si el dominio de los polinomios son todas las x reales. ¿Sí? B. Toda función racional es continua en el conjunto en el cual está definido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Vamos con el C. Dice, dada una función f de x definida en los reales, si f en 1 es mayor que 0 y f3 es menor que 0, entonces seguro existe un c entre 1 y 3 tal que su valor vale 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué decía el teorema? Ese es el teorema de que usted tiene que pensar con el tema de la temperatura, con el tema de la altura. De Bolzano era. Claro, el de Bolzano. ¿Pero qué me pide ese teorema? Que la función sea como. ¿Cerrada? No, eso no. Cerrada. Continua. Continua. Acá en algún lado dice la palabra continua. No. No. Dice que dada una función definida en los reales, bla, 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 bla. Falso. No me está diciendo, dada una función continua en los reales. Por lo tanto, yo no puedo aplicar ese teorema porque a mí nadie me está diciendo que esa f es continua. Un ejemplo de eso yo podría hacer así y graficar en 1 era positiva y en 3 era negativa. Y yo puedo hacer graficar esta función. Ahí está. Y acá a lo mejor la hago así. La abierto. Porque como está definida en todos los reales, tiene que estar definida en todos los reales. Pero al no ser continua, yo puedo hacer lo siguiente. Y fíjense que nunca pasa por 0. Porque no dice continua. Y bien, vamos al D. Por eso es que los teoremas hay que sabérselos, digamos, porque los verdaderos y falsos digamos, son de este estilo, los tengo que pensar bien, no nos van a poner exactamente el mismo teorema. Vamos con el D. Dice, si el límite por derecha y el límite por izquierda de una función son iguales, entonces la función es continua. ¿Verdadero o falso? No sabemos si está definido en A, ¿no? No dice nada de eso. Pero me está diciendo esto que está acá, esta afirmación, ¿es verdadera? No, porque no. Es falsa. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no aclara si f en A existe. Y si f en A es igual al límite. Porque podría existir f en A, podría existir el límite y no cumplirse el tercer paso. ¿Se dan cuenta? Así como está, yo no puedo decir que eso es verdadero. Los verdaderos y falsos, lo más importante no es solamente poner el verdadero o el falso. Por el contrario, lo importante es la justificación. Vamos a suponer que alguien en el D, pone verdadero, coma, siempre que exista f en A y que el límite cuando x tiende a de f de x vale f en A. Una persona que me agrega todo eso, yo sé que sabe la definición y que me está diciendo que esto es verdadero si se cumpliría todo lo que está acá. Entonces, a lo mejor, si el enunciado, digamos, porque yo no voy a armar el parcial, a mí me lo dan armado y me dan un porcentaje, un puntaje para cada respuesta, a lo
mejor le pongo bien menos. ¿Sí? La justificación del por qué es verdadero o es falso para cada uno de ustedes es lo que hace la diferencia. Poner verdadero y falso sin justificación no cuenta nada por más de que le hayan acertado a la respuesta. ¿Sí? Vamos a poner el primero, le ponen verdadero y no dicen por qué, no cuenta punto. Y si acá alguno de ustedes pensó en ponerle verdadero, porque lo que dice ahí está incompleto, ¿se entiende? No es que, digamos, lo que hay que saber es que con eso solo no alcanza para decir que la función es continua. Faltaría decir que tiene que existir f en a y que además del límite tiene que coincidir con el valor en el punto. Como no dice todo eso, yo pondría falso. Pero si alguno quería poner verdadero, aclarando todo lo demás, no está tan mal, digamos. Lo que está queriendo decir está bien. ¿Se ve? ¿Y en la B por qué es verdadera? Porque la función racional, al ser es un cociente entre polinomios, y habrá que ver cuál es el dominio de cada uno de ellos, porque hay que acordarse que si yo tengo un polinomio en el denominador, no se me tiene que poder anular. Por lo tanto, voy a tener que restringir su dominio. Gracias. De nada. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Gracias por venir a la clase virtual. Espero que haya quedado claro. Y espero que puedan aprovechar las clases de práctica para ver si tienen dudas o qué cosas no se entendieron y lo charlamos en la próxima clase, que no sé si será presencial o seguiremos virtualmente. Pero bueno, si alguno tiene alguna duda, es momento de consultarme y si no, nos vemos la clase que viene. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao.